Acerquémonos, entonces, a una de aquellas ceremonias secretas de la SDA y observemos atentamente cuánto allí ocurría. Para recreo del lector, solamente agreguemos que nos hallamos en un lugar del norte de Alemania, a fines del siglo XVII, bajo la bóveda de piedra de una pieza subterránea que hace las veces de cripta iniciática. El recinto posee en el centro un patio circular, embaldosado con lajas de basalto trap anaranjado, traídas de Islandia especialmente por miembros iniciados de la dinastía. Rodeando completamente a este patio y formando una celeste circunferencia, un pequeño canal de 4 pulgadas de ancho, completamente lleno de agua, da la impresión de que un anillo líquido ha sido dispuesto en torno. Para acceder al patio hay que atravesar necesariamente el hilo de agua, pero al no existir puente en parte alguna, los iniciados cuidadosamente lo saltean mientras pronuncian una palabra de contraseña. En el interior del anillo de agua, según dijimos, se halla el patio, de unos 30 pies de diámetro. En el centro de este, una columna de piedra negra y base octogonal soporta, a unos 5 pies del suelo, una primorosa reproducción del milagro navideño. La maquette, que oculta en su seno al juego del Mesías, se encuentra en ese sitio desde muchas décadas atrás, cuando otros iniciados, antepasados de los presentes, la transportaron al edificio recientemente construido. El recinto, a donde se halla el patio con su anillo de agua, está justo debajo de la sala principal de un imponente castillo. Para llegar hasta él es necesario penetrar por una entrada secreta, disimulada en uno de los muros de la sala, y descender más de 80 pies por una escalera en espiral que parece perderse en las profundidades de la tierra. El último escalón permite ingresar a una galería que circunda a 8 enormes columnas de arco ojival, las cuales se hallan dispuestas alrededor del recinto iniciático y soportan, indudablemente, parte de la estructura del castillo. Es posible, pues, recorrer la galería y penetrar al recinto desde distintos ángulos, con solo atravesar cualquiera de los 8 arcos ojivales, cuya altura triplica fácilmente al más alto de los hombres presentes. A cortos trechos en la escalera y a ambos lados de las columnas, sendas antorchas de aceite brindaban una iluminación más que aceptable para aquellas misteriosas personas que, curiosamente, se encontraban acostumbradas a mirar de frente a unos demonios ígneos, cuya falsa luz, material y térmica, es 1000 veces más fuerte que el más brillante de los soles del cielo. Hemos visto que atravesando cualquiera de los arcos es posible introducirse al recinto iniciático. Este consiste en una amplia estancia octogonal de unos 60 pies entre columnas opuestas, es decir, el doble de diámetro que el patio central. El mobiliario aquí es escaso, contrastando enormemente con la suntuosidad de los ambientes superiores del castillo, pues consta solamente de 2 baúles al pie de cada columna y una pequeña mesa frente a cada baúl. Aprestémonos, ahora, a presenciar la llegada de los iniciados. Son 15 personas las que descienden por la sinuosa y pétrea escalera. Lo hacen de a uno, respetando las reducidas dimensiones de los escalones y, aunque las antorchas encendidas previamente ofrecen abundante luz, el hombre que rompe la marcha transporta en sus manos una lámpara romana, con 2 mechas de amianto encendidas, de las llamadas candiles de aceite. El primero que arribó a la galería, el hombre de la lámpara, tomó hacia la derecha y comenzó a transitar a buen paso hasta detenerse delante de uno de los arcos. Quienes le preceden continúan transitando en su misma dirección, aunque algunos se detienen frente a los arcos por los cuales tienen asignado ingresar al recinto iniciático. Van estas personas vestidas de un modo tal que se diría más propio de las fastuosidades de una corte francesa
que de aquel secreto y solitario ambiente. En realidad, pocos minutos atrás, se hallaban todos en situación más acorde con sus vestimentas, pues acababan de cenar en la sala superior del castillo, rodeados de las comodidades y lujos que esa época tenía reservada para las altas dignidades de la nobleza y el clero. Quien hubiese presenciado el anterior festín, sin duda sacaría apresuradamente la conclusión de que los viandantes constituían un grupo familiar en nada diferente a cuantos en aquellos días se hallaban entregados a las nobles tareas de su clase y condición: yantar, beber, hacer la guerra, administrar el patrimonio de la tierra o los bienes de la iglesia, etc. Sí, aquellos que habían cenado en el castillo correspondían perfectamente a esa imagen frívola, y no debe sorprender que lograsen engañar a cualquier observador. Porque, en realidad, como ya hemos visto, estas personas eran los miembros iniciados de la dinastía, custodios de la sabiduría hiperbórea y ejecutores de la estrategia A1. Justamente de la adaptación e integración simulada a las costumbres de la época dependía en gran parte la seguridad de su misión. Pasemos revista a los 15 parientes que aquella noche cenaban alegremente y preguntémonos, ¿qué sería de ellos si alguien sospechase de sus actividades secretas? Pero ya hemos tenido oportunidad de comprobar con qué celo los fundadores se preocuparon por evitar males futuros, y los presentes se hallaban magníficamente a la altura de las circunstancias. En primer término, estaban allí dos representantes de la Iglesia, un arzobispo de una importante ciudad sobre el Rin y un obispo proveniente de la Alta Baviera. Las dos únicas damas contrastaban entre sí a pesar de su parentesco. La de más edad era la castellana, una condesa viuda que en su juventud cobró celebridad por su belleza, pero que ahora lucía no menor resolución, energía y majestad, al punto tal que sus solos gestos imponían particular respeto en todos los presentes. La segunda dama, prima segunda de la castellana, era una joven y bella princesa, de carácter tan alegre y despreocupado que sería del todo imposible sospechar siquiera su participación en el más ingenuo de los secretos. Había llegado al castillo acompañada de su esposo, un joven príncipe, el cual era también primo de ella e iniciado berserkir, además de señor de un pequeño país al este de Mecklemburgo. Los 10 caballeros restantes, cuyas edades oscilaban entre los 20 y los 60 años, eran todos señores territoriales y, del mismo modo que los otros presentes, vasallos del emperador. Entre los 10 se destacaban un príncipe elector, un duque, 2 condes y 2 margraves. Se comprende que a estas personalidades no les resultaba tarea sencilla reunirse sin despertar sorpresa o curiosidad, y aquí sin duda se ponía en evidencia el acierto del parentesco, que descartaba por sí mismo muchos interrogantes. Sin embargo, existían un sinnúmero de dificultades fáciles de imaginar. Varios de los iniciados provenían de estados lejanos y habían debido preparar sus viajes anticipadamente, enviando mensajeros, como se estilaba entonces, a los numerosos territorios que habrían de atravesar para prevenir a sus señores. No había pues manera de guardar el secreto del viaje, aunque esta desventaja se compensaba con las excusas bien urdidas que se esgrimían por motivo del mismo. Habían dispuesto de 17 años para planearlo o crear la necesidad del mismo. Otro problema, por ejemplo, lo constituía, en este caso, el hecho de que en tanto uno de los presentes era un gran arzobispo, otro de ellos, el príncipe elector, era un protestante que pasaba por enemigo declarado de la Iglesia. En la misma situación ambigua se hallaban los restantes iniciados en razón de sus distintas confesiones religiosas. Se trataba de diferencias exotéricas con fines tácticos, por supuesto, pero de ser conocida la identidad de todos los partícipes de tan familiar reunión, podría ésta
haber resultado fácilmente sospechosa. Para evitarlo, varios de los nobles declaraban destinos más lejanos que el castillo iniciático, de manera tal que en el curso de su ruta daban casualmente con él. Se detenían allí lo necesario para cumplir con el ritual y luego partían inmediatamente. Pero regresemos a la cripta. No bien los 15 iniciados atravesaron los arcos ojivales, se encontraron en el recinto abovedado ya descrito, a la vista del patio iniciático con su anillo de agua. Sin embargo, ninguno de ellos pareció prestar mayor atención a tan extraño ambiente, quizá por conocerlo previamente y, en cambio, cada uno se dirigió resueltamente hacia el baúl que le correspondía. Cada baúl contenía 3 tipos de cosas: un trozo de piedra cortada de la misma montaña que las otras 15, un equipo completo de vestimenta guerrera y 2 armas. Una moderna espada germánica, de rica empuñadura y temible hoja, un hacha de doble filo, que se diría tan antigua como aquellas que emplearon hace milenios los guerreros cretenses en su particular estrategia del laberinto. Junto a estas armas había un escudo de 3 lados convexos, construido hábilmente con un bastidor de acero remachado, al que se cubrió completamente de un grueso y duro cuero. En el centro exterior de los 16 escudos se hallaba grabado el mismo antiguo y prohibido signo hiperbóreo de los señores de Venus. Todos estos objetos fueron rápidamente colocados sobre las mesas instaladas para tal fin frente a los baúles y, acto seguido, comenzaron los iniciados a cambiar sus ropas. Dejaremos, por un momento, a los iniciados en la cripta y haremos un paréntesis para analizar ciertas cuestiones teóricas a la luz de la sabiduría hiperbórea. La Orden Einherjar, o SDA, practicó siempre los ritos establecidos por los fundadores, John Dee y Wilhelm von Rosenberg. Para comprender la naturaleza de tales ritos y, fundamentalmente, el objetivo que perseguían, sería necesario ser iniciado hiperbóreo o conocer la tesis fundamental de la sabiduría hiperbórea. Esta tesis será expuesta en el libro 4 y, no dudamos, al conocer la misma, muchas de las dificultades surgidas durante la lectura de la historia secreta de la Thule Gesellschaft quedarán superadas definitivamente. Pero ahora nos hallamos en una cripta secreta de la SDA, a punto de asistir a un extraño espectáculo y sin poseer aún las claves para interpretarlo. Sin embargo, de mucho nos servirá recordar la ceremonia realizada por John Dee en la Torre de Praga, para iniciar al emperador Rodolfo II y al noble Wilhelm von Rosenberg, y algunos conceptos de la sabiduría hiperbórea que hemos expuesto anteriormente. Con dichos elementos y cierta simbología interna de la SDA que explicaremos a continuación, nos hallaremos en condiciones, si no de penetrar en las profundidades del misterio, por lo menos de vislumbrar la presencia del misterio mismo, hacia el cual apuntaban los rituales. Ya hemos hablado de los virias, hombres semidivinos que poseen en su sangre la herencia de los divinos hiperbóreos, llamada, para simplificar, Mine. Dijimos también que los virias podían estar perdidos o despiertos, y definimos al viria perdido como aquel que ha extraviado el origen, merced a una confusión de sangre. La confusión sanguínea provoca un estado psicológico de gran extravío al que se denomina técnicamente confusión estratégica. Consecuentemente, la purificación sanguínea que facilita la sabiduría hiperbórea por 7 vías secretas produce una reorientación estratégica en el viria perdido, posibilitándole emprender o reemprender el regreso al origen y el abandono del mundo infernal de la materia. El viria perdido, ya lo hemos dicho, se halla en un abyecto estado de encadenamiento material, que lo obliga a sujetarse a las leyes del karma, a reencarnar periódicamente y vivir, o revivir,
una eterna y miserable comedia signada por la ilusión siniestra del dolor, del miedo y de la muerte. En el gran engaño de la vida, el Virya perdido puede ocupar cualquier puesto e inclusive colaborar con el plan evolutivo y progresista de Jehová Satanás, o con su sistema de control social llamado, también para simplificar, sinarquía. No conviene extenderse en el tipo del Virya perdido, pues no presenta mayor misterio, dado que es posible observar concretamente al mismo en la mayoría de las buenas personas que habitan los diversos países de la Tierra. En cambio, el Virya despierto merece nuestro mayor respeto. Él es quien se ha puesto en alerta al comprobar su desorientación y, con firme decisión, intrepidez y valor guerrero, ha comenzado a buscar el origen para, recién, emprender su regreso. Esta decisión, desde luego, no será respetada por el enemigo, quien tratará por todos los infinitos medios a su alcance de confundir al osado desafiante, buscando impedir que descubra el modo de regresar, induciéndolo, por la ilusión y el engaño, a quebrar su alerta. Es por eso que el Virya despierto solo podrá tener éxito si actúa en el marco de una estrategia hiperbórea. Para ello deberá asumir completamente su condición de guerrero, buscar en el recuerdo contenido de la sangre las potencias primordiales del espíritu inmortal, la fuerza del Vril, y, en un estallido gnóstico, recuperar la hostilidad esencial hacia el mundo material del demiurgo, experimentar el furor berserkir. Entonces, ya dueño de una voluntad inquebrantable, inspirado en la sabiduría hiperbórea de la cual es portador por la herencia de los Siddhas ancestrales, desplegará su estrategia propia, concebida para oponerse a la estrategia enemiga y vencer. A partir de allí, solo realizará movimientos estratégicos, acciones tácticas, dirigidas a no perder de vista el origen mientras se ejecutan los pasos del retorno. Y, en medio del fragor del combate, o, lo que es peor, en la espera del mismo, cuando las fuerzas enemigas enmascaradas en las formas ilusorias de este y de los otros mundos dejan traslucir su amenaza diabólica, el Virya despierto busca fríamente hacerse de un tiempo por mínimo que sea, para moverse en dirección al origen. El derecho a disponer de ese tiempo propio, quizá tan fugaz como el más pequeño instante, debe ser ganado en una lucha feroz contra las legiones demoníacas del demiurgo, contra el hechizo poético que ejerce el mundo sensible, con sus 1000 concupiscencias posibles, que llamamos gran engaño, en fin, contra la voluntad del uno. Parece tarea imposible. La sabiduría hiperbórea y aún la tradición gnóstica afirman que sí es posible. Pero, entonces, ¿cómo hacerlo? Sobre la respuesta a esa pregunta tratan las 7 vías secretas de la sabiduría hiperbórea. Y, ya dijimos, al comienzo de este curso de acción, que el método de John Dee y, por consiguiente, los rituales de la SDA se basaban en una de tales vías llamada de la oposición estratégica, y en su técnica secreta correspondiente, técnica arquemónica. Por lo tanto, es posible que al lector, si atiende a todo lo dicho hasta aquí sobre los Viryas perdidos y escucha la voz de su sangre, le resulte significativa la ceremonia que va a presenciar. Ella es parte de la respuesta que la sabiduría hiperbórea da a la pregunta antes planteada, pero ni nosotros ni nadie intentaría responder a dicha pregunta directamente. Justamente el ritual constituye una respuesta analógica, única posible durante el Kali Yuga, y dependerá de la capacidad de inducción semiótica del lector
el conocimiento que pueda obtener de una mera descripción. Hemos puesto de manifiesto que, aún ignorando la tesis fundamental de la sabiduría hiperbórea, es posible que el ritual de la SDA resulte significativo para nosotros si lo relacionamos analógicamente con la búsqueda del Virya despierto, es decir, con su estrategia propia. Pero recordemos que los iniciados de la SDA son Viryas despiertos a quienes se ha encomendado una misión para ser cumplida en tanto alcanzan su purificación sanguínea, es decir, han ensamblado su estrategia propia, personal, con una estrategia racial, colectiva y totalizadora. Esto facilita las cosas, pues, en el marco de semejante estrategia, es bastante fácil percibir al Siddha que ilumina el centro carismático de la orden, o del círculo cerrado, y ser guiado por él hasta el origen, logrando la mutación y transformándose también en Siddha, en divino hiperbóreo inmortal. Pero en este caso, el honor impide al Virya abandonar la estrategia totalizadora, aunque su estrategia propia haya concluido. Decide entonces continuar operando en el mundo para bien de la raza, preparando las condiciones para que puedan regresar los antiguos guías hiperbóreos de la humanidad. Esa es la única diferencia que debe tenerse en cuenta al observar a los Viryas de la SDA. Que un Virya despierto, al concluir la estrategia propia y alcanzar el Vril, abandona inmediatamente las regiones infernales. En cambio, un iniciado de la SDA, Virya despierto o Siddha inmortal, ha de continuar el combate durante un tiempo más en favor de sus camaradas perdidos. Conviene ahora hacer una introducción elemental a la simbología interna de la SDA, para facilitar aún más la interpretación de la ceremonia. Para los Berserkir, iniciados de la Einherjar o SDA, el mundo en el cual ocurre la vida cotidiana es simplemente un campo de batalla, una palestra plagada de enemigos mortales a los que se debe combatir sin tregua, pues ellos cortan el camino de regreso, obstruyen la retirada y pretenden reducirnos a la más vil esclavitud, cual es la sumisión del espíritu inmortal a la materia, su encadenamiento al plan evolutivo del demiurgo y su corte de demonios. El mundo es entonces, para los Berserkir, el Valplas. No existe pues un sitio a donde el guerrero pueda descansar sus armas, un lugar en el cual por un segundo siquiera sea posible distraer su atención del enemigo y fijarla en el origen dorado. Ni tal lugar ni tal tiempo existen por sí mismos, pero pueden ser creados estratégicamente. En el Valplas no cabe otra posibilidad más que combatir o rendirse, alternativa, esta última, que implica hundirse en la idiotez del Virya perdido. Pero el que combate puede liberar un sitio y hacerse fuerte en él. Para ello, la vía de la oposición estratégica enseña la técnica arquemónica, la cual incluye el importante concepto de la función cerco. Según la sabiduría hiperbórea, que dice toda curva cerrada divide a su plano en dos partes. Una curva cerrada puede tener cualquier forma, cuadrada, circular, elíptica, etc., pero siempre presenta el hecho cualitativo de que divide a su plano en dos partes. La propiedad geométrica que expresa este teorema, fácilmente intuible, nos importa porque la curva cerrada es el caso más abstracto de cerco y evidente punto de partida para la definición del concepto. El hombre aplica el principio del cerco cuando efectúa la diferenciación formal y distingue entre un afuera y un adentro. Pero tal propiedad no es exclusivamente humana, sino que otros animales también la poseen, como se ha encargado de demostrar la etología. Los animales que presentan noción de territorio se valen también de la función cerco para delimitar su espacio vital o Lebensraum. Pero la etología
al partir de premisas cientificistas propias del evolucionismo darwinista, no logra interpretar los datos obtenidos de la observación empírica y solo atina a definir una función territorio, común a los animales territoriales, o sea, a aquellos que delimitan un área como propia y la defienden de cualquier intrusión enemiga. Esto es ver solo una parte del problema y, seguramente, la etología avanzaría mucho más si emplea el concepto de función cerco, que enseña la sabiduría hiperbórea. La técnica arquemónica permite a todo viria despierto aplicar la función cerco en el ámbito del Balplas y dividir el espacio en dos partes. La parte interior del cerco, o arquémona, será inmediatamente ocupada por el viria, quien habrá creado así, estratégicamente, el lugar desde donde mirará hacia el origen. El tiempo propio necesario para ello lo creará desde el arquémona por medio de la oposición estratégica, técnica que requiere la definición de un lugar, un punto, etc. en el Balplatz, es decir, fuera del arquémona. Este punto exterior suele consistir, a los fines prácticos, en una piedra, tal como operó John Dee en la Torre de Praga, realizando la oposición con el espejo de piedra de la princesa Papán. Los berserkir empleaban, según vimos dentro del baúl, cada uno una piedra sin pulir, cortadas de una misma montaña. Contra estas piedras realizaban la oposición estratégica que les permitía desincronizarse del tiempo del Balplas, es decir, del tiempo del mundo, y crear un tiempo propio con el cual ganar pasos hacia el centro. Conviene ahora detenernos un momento y realizar un resumen muy breve, el cual nos permitirá sintetizar algunas conclusiones. El principal objetivo del viria despierto es orientarse hacia el centro origen. Sobre él actúa una poderosa estrategia enemiga que tiene por fin mantenerlo en la confusión. La estrategia enemiga domina el espacio y el tiempo. El espacio es del enemigo, porque en la totalidad del universo material existe una difusión panteísta del demiurgo y su jerarquía débica. El tiempo es del enemigo, porque el tiempo es el constante fluir de la conciencia del demiurgo. El cuerpo humano ocupa espacio y contiene materia de la manifestación panteísta. También posee funciones biológicas temporales, relojes biológicos, sincronizados con otros ritmos solares y lunares, aparte de que la principal función, la conciencia, ocurre en el tiempo. Por lo tanto, si el espíritu inmortal, que busca liberarse de las cadenas materiales, depende excesivamente del cuerpo físico, jamás podrá hallar la salida, nunca logrará orientarse. El cuerpo físico, por sí mismo, constituye la más pesada cadena si solo forma parte del universo material, ya que entonces nos liga al espacio y al tiempo del enemigo. Pero el cuerpo físico es también un microcosmos, expresión refleja del macrocosmos del demiurgo, y posee como tal la posibilidad de crear su propio espacio y su propio tiempo. Pero esta posibilidad solo puede concretarse si antes se actualiza la condición de microcosmos, y para eso hay que aislar el cuerpo físico del restante orden material. Esto significa, entre otras cosas, alcanzar la inmortalidad física como consecuencia de la independencia con que el ciclo vital del microcosmos se desarrolla respecto del macrocosmos. Hacer del cuerpo físico, que hasta ahora solo era una parte del mundo, un microcosmos autónomo, independiente del espacio panteísta y del tiempo kármico, es la posibilidad que brinda la sabiduría hiperbórea con sus 7 vías secretas de liberación espiritual. Pero inmortalizarse en cuerpo físico no representa ninguna solución al problema del encadenamiento espiritual. Esta conquista es solo un paso en la búsqueda de orientación.
La única, inclaudicable e insustituible meta del Vidya es alcanzar el origen y abandonar el orden material. Alcanzar el origen, no lo olvidemos, significa conquistar el Bril, ser posibilidad pura, e implica el seguro abandono del infierno material, sublime instante en el que el cuerpo físico, ahora inmortal, o microcosmos, se entrega para su fusión con el macrocosmos. Se debe otorgar al cuerpo físico, entonces, su justa valoración como instrumento de extrema utilidad para los fines estratégicos del espíritu cautivo en su marcha hacia el origen. Para ello es necesario que el cuerpo físico actualice sus potencialidades espaciotemporales y se transmute en microcosmos. La vía de la oposición estratégica que seguía la SDA hace posible dicha transmutación, pues la técnica arquemónica aísla al cuerpo físico del universo material, permitiéndole ganar un espacio propio, sin impregnación panteísta. Dentro de ese espacio, que la SDA denominaba plaza, la técnica de la oposición estratégica permite crear un tiempo propio, o sea, independizar la conciencia del microcosmos de la conciencia del macrocosmos, o tiempo del mundo. Aquí podemos considerar concluido el resumen. Para profundizar un poco más, ahora en la técnica arquemónica, debemos retomar el concepto de cerco. Hemos dicho anteriormente que la función cerco aparece como una ley de la naturaleza y también afirmamos que el principio del cerco constituye una estructura de la mente humana, es decir, un arquetipo colectivo. Esta duplicidad no debe extrañarnos. Si aceptamos el principio hermético de equivalencia entre macrocosmos y microcosmos, nos resultará evidente que todas las leyes del macrocosmos se reflejan en leyes análogas del microcosmos y viceversa. Pero esta correspondencia entre macro y microcosmos dista de ser un mero reflejo pasivo entre estructuras. El hombre, al descubrir y formular leyes, desequilibra esa relación y asume un papel destacado. Como consecuencia de esta actitud dominante, aparece ahora, entre el macrocosmos y el microcosmos, un modelo cultural elaborado por el hombre en base a leyes y conceptos. Es este modelo cultural el principal responsable de la visión deformada que tiene de sí mismo y del mundo, dado que se interpone entre el macrocosmos y el microcosmos. El modelo cultural contiene a la totalidad del conocimiento colectivo del mundo, estando en primer lugar las leyes de la naturaleza, y, por ser el hombre su gestor, queda planteado un problema de la preeminencia de las premisas culturales. Con el fin de dejar debidamente aclarado este problema, desarrollaremos previamente algunos conceptos de los cuales tendremos que valernos muy pronto. Ante todo, convendrá saber que entendemos por ley de la naturaleza. Sin entrar en complicaciones, podemos afirmar que una ley de la naturaleza es la cuantificación matemática de una relación significativa entre aspectos o magnitudes de un fenómeno. Aclaremos esta definición. Dado un fenómeno, es posible que por la observación y por la experimentación empírica lleguemos a diferenciar ciertos aspectos del mismo. Si de entre los varios aspectos que se destacan, algunos de ellos resultan como relacionados significativamente entre sí, y si esta relación posee probabilidad estadística, es decir, se repite un número grande de veces o es permanente, entonces puede enunciarse una ley de la naturaleza. Para ello, hace falta que los aspectos del fenómeno puedan reducirse a magnitudes de tal modo que la relación significativa se reduzca también a relación entre magnitudes, o sea, a función matemática. Las leyes de la física se han deducido de manera semejante. El concepto de ley de la naturaleza que hemos expuesto es moderno
y apunta a controlar el fenómeno antes que a explicarlo, siguiendo la tendencia actual que subordina lo científico a lo tecnológico. Tenemos así fenómenos regidos por leyes eminentes a las que no solo aceptamos como determinantes, sino que las incorporamos indisolublemente al propio fenómeno, olvidando o simplemente ignorando que se trata de cuantificaciones racionales. Es lo que pasa, por ejemplo, cuando advertimos el fenómeno de un objeto que cae y afirmamos que tal cosa ha ocurrido porque actuó la ley de gravedad. Aquí, la ley de gravedad es eminente y, aunque sabemos que existen otras leyes, las que intervienen también pero con menor intensidad, creemos ciegamente que el objeto en su caída obedece a la ley de Newton y que esta ley de la naturaleza ha sido la causa de su desplazamiento. Sin embargo, el hecho concreto es que el fenómeno no obedece a ley eminente alguna. El fenómeno simplemente ocurre y nada hay en él que apunte intencionalmente hacia una ley de la naturaleza, y menos aún una ley eminente. El fenómeno es parte inseparable de una totalidad que llamamos la realidad, o el mundo, y que incluye, en ese carácter, a todos los fenómenos, los que ya han ocurrido y los que habrán de ocurrir. Por eso, en la realidad, los fenómenos simplemente ocurren, sucediendo, quizá, a algunos que ya han ocurrido, o simultáneamente con otros semejantes a él. El fenómeno es solo una parte de esa realidad fenoménica que jamás pierde su carácter de totalidad, de una realidad que no se expresa en términos de causa y efecto para sostener el fenómeno. En fin, de una realidad en la cual el fenómeno acontece independientemente de que su ocurrencia sea o no significativa para un observador y cumpla o no con leyes eminentes. Antes de abordar el problema de la preeminencia de las premisas culturales en la evaluación racional de un fenómeno, conviene despojar a éste de cualquier posibilidad que lo aparte de la pura determinación mecánica o evolutiva, según el orden natural. Para ello estableceremos, luego de un breve análisis, la diferencia entre fenómenos de primer o de segundo grado de determinación, aclaración indispensable dado que las leyes eminentes corresponden siempre a fenómenos de primer grado. Para el gnóstico, el mundo que nos rodea no es más que la ordenación de la materia efectuada por el demiurgo en un principio y a la cual percibimos en su actualidad temporal. La sabiduría hiperbórea, madre del pensamiento gnóstico, va más lejos al afirmar que el espacio y todo cuanto él contenga se haya constituido por asociaciones múltiples de un único elemento denominado cuanto psicofísico de energía o unidad de energía UEBAC. Las UEBAC son verdaderos átomos arquetípicos conformadores o estructuradores de forma. Poseen, cada una, un punto indiscernible mediante el cual se realiza la difusión panteísta del demiurgo. Es decir que, merced a un sistema puntual de contacto polidimensional, se hace efectiva la presencia del demiurgo en toda porción ponderable de materia, cualquiera que sea su calidad. Esta penetración universal, al ser comprobada por personas en distinto grado de confusión, ha llevado a la errónea creencia de que la materia es la propia sustancia del demiurgo. Tal las concepciones vulgares de los sistemas panteístas o de aquellos que aluden a un espíritu del mundo o anima mundi, etc. En realidad, la materia ha sido ordenada por el demiurgo e impulsada hacia un desenvolvimiento legal en el tiempo, de cuya fuerza evolutiva no escapa ni la más mínima partícula, y de la cual participa, por supuesto, el cuerpo humano. Hemos hecho esta exposición sintética de la física hiperbórea porque necesitamos distinguir dos grados de determinismo. El mundo,
tal cual lo describimos recién, se desenvuelve mecánicamente orientado hacia una finalidad. Este es el primer grado del determinismo. Con otras palabras, existe un plan a cuyas pautas se ajusta y a cuyos designios tiende el orden del mundo. La materia librada a la mecánica de dicho orden se halla determinada en primer grado. Pero, como dicho plan se haya sostenido por la voluntad del demiurgo, y su presencia es efectiva en cada porción de materia, según vimos, podría ocurrir que él, anormalmente, influyese de otra manera sobre alguna porción de realidad, ya sea para modificar teleológicamente su plan, o para expresar semióticamente su intención, o por motivos estratégicos. En este caso, estamos ante el segundo grado del determinismo. Podemos ahora distinguir entre un fenómeno de primer grado y un fenómeno de segundo grado, atendiendo al grado de determinación que involucra su manifestación. Debe comprenderse bien que en esta distinción el acento se pone sobre las diferentes maneras con que el demiurgo puede actuar sobre un mismo fenómeno. Por ejemplo, en el fenómeno de una maceta cayendo desde un balcón a la vereda, no podemos ver otra cosa que una determinación de primer grado. Decimos, actuó la ley de gravedad. Pero si dicha maceta cayó sobre la cabeza del Viria despierto, podemos suponer una segunda determinación, o, con rigor, una segunda intención. Decimos, actuó la voluntad del enemigo. En general, todo fenómeno es susceptible de manifestarse en primer o segundo grado de determinación. Atendiendo a esta posibilidad, convendremos lo siguiente. Cuando no se indique lo contrario, por fenómeno, se entenderá aquel cuya determinación es puramente mecánica, es decir, de primer grado. En caso contrario, se aclarará de segundo grado. Solo nos falta, ahora que sabemos distinguir entre los dos grados del fenómeno, aclarar la afirmación que hicimos al comienzo de este análisis de que toda ley de la naturaleza, inclusive aquellas eminentes, describen el comportamiento causal de fenómenos de primer grado de determinación. Es fácil comprender y aceptar esto ya que, cuando en un fenómeno interviene una determinación de segundo grado, el sentido natural del encadenamiento mecánico ha sido enajenado temporalmente en favor de una voluntad irresistible. En ese caso, el fenómeno ya no será natural, aunque aparente serlo, sino que estará dotado de una intencionalidad superpuesta de neto carácter maligno, para el Viria. Por otra parte, el fenómeno de primer grado se manifiesta siempre completo en su funcionalidad, la cual es expresión directa de su esencia, y a la que siempre será posible reducir matemáticamente a un número infinito de leyes de la naturaleza. Cuando el fenómeno de primer grado es apreciado especialmente por una ley de la naturaleza, la cual es eminente para nosotros, pues destaca cierto aspecto interesante, es evidente que no tratamos con el fenómeno completo, sino con dicho aspecto del mismo. En tal caso, debe aceptarse el triste hecho de que del fenómeno solo será percibida una ilusión. Mutilado sensorialmente, deformado gnoseológicamente, enmascarado epistemológicamente, no debemos extrañarnos que los indoarios calificaran de maya, ilusión, a la percepción corriente de un fenómeno de primer grado. Plantearemos ahora un interrogante, cuya respuesta nos permitirá encarar el problema de la preeminencia de las premisas culturales, basándonos en nuestras últimas conclusiones. Si todo fenómeno de primer grado aparece necesariamente completo, por ejemplo, a las 6 a.m. sale el sol, ¿cuál es el motivo específico de que su aprehensión por intermedio del modelo científico o cultural
nos impide tratar con el fenómeno en su integridad, circunscribiéndonos en torno de aspectos parciales del mismo. Por ejemplo, cuando decimos la rotación terrestre es la causa que ha producido el efecto de que a las 6 a.m. el Sol se haya hecho visible en el horizonte este. En este último ejemplo, se hace evidente que al explicar el fenómeno por una ley eminente, no hacemos más que referirnos a ciertos aspectos parciales, la rotación terrestre, dejando de lado, no viéndolo, al fenómeno mismo, el Sol. La respuesta a la pregunta planteada nos lleva a tocar un principio fundamental de la teoría epistemológica que dice: la relación eminente que advertimos entre aspectos de un fenómeno, cuantificable matemáticamente como ley de la naturaleza, se orienta en la preeminencia de premisas culturales a partir de las cuales la razón modifica nuestra percepción del fenómeno en sí. Cuando efectuamos una observación científica de un fenómeno, las funciones racionales se tornan preeminentes a cualquier percepción, destacando con eminencia aquellos aspectos interesantes o útiles y desluciendo el resto del fenómeno. De este modo, la razón opera como si enmascarara al fenómeno, previamente arrancado de la totalidad de lo real, y presentará de él una apariencia razonable y siempre comprensible en el ámbito de la cultura humana. Por supuesto que a nadie le importa que los fenómenos queden, a partir de allí, ocultos tras su apariencia razonable. No si es posible servirse de ellos, controlarlos, aprovechar su energía y dirigir sus fuerzas. Al fin y al cabo, una civilización científico-tecnológica se edifica sobre los fenómenos y aún contra ellos. ¿Qué importa si una visión racional del mundo recorta los fenómenos percibidos y nos enfrenta con una realidad cultural tanto más artificial cuanto más ciegos estemos? ¿Qué importa? Repetimos, cuando tal ceguera noseológica es el precio que debemos pagar para disfrutar de las infinitas variantes que, en términos de goce y confort, ofrece la civilización científica. ¿Acaso acecha algún peligro que no podemos conjurar técnicamente, nosotros que hemos eliminado muchas y antiguas enfermedades, que hemos prolongado la vida humana y creado un hábitat urbano con un lujo nunca visto? El peligro existe, es real, y amenaza a todos aquellos miembros de la humanidad que poseen ancestros hiperbóreos. La sabiduría hiperbórea lo denomina fagocitación psíquica. Es un peligro de género psicológico y de orden trascendente que consiste en la aniquilación metafísica de la conciencia, posibilidad que puede concretarse en este o en otro mundo y en cualquier tiempo. La destrucción de la conciencia sucede por fagocitación demiúrgica, es decir, por asimilación del yo personal a la sustancia del demiurgo. Cuando tal catástrofe ocurre, se pierde completamente toda posibilidad de transmutación y regreso al origen. Ya hemos hablado sobre la dramática alternativa que debe enfrentar el Viria y volveremos a hablar extensamente en el libro cuarto. Sin embargo, conviene repetir que es la confusión el principal impedimento para la transmutación del Viria en sida inmortal. Y, a la confusión permanente, contribuye la ceguera noseológica que mencionábamos antes, producto de nuestra moderna mentalidad racionalista. Vivimos según las pautas de la cultura occidental, la cual es materialista, racionalista, científico-tecnológica y amoral. Nuestro pensamiento parte de premisas culturales preeminentes y condiciona la visión del mundo tornándola pura apariencia, sin que lo notemos o tengamos idea de ello. La cultura, entonces, nos mantiene en la confusión, nos impide orientarnos
y marchar hacia el centro de la reintegración psíquica, transmutándonos en siddhas. ¿Es por casualidad que tal cosa sucede? Lo hemos dicho muchas veces. La cultura es un arma estratégica, hábilmente empleada por quienes desean la perdición de la herencia hiperbórea. Cuando se realiza la crítica de la moderna cultura urbana del occidente cristiano, suelen detallarse los males que ésta provoca en algunos individuos: la alienación, la deshumanización, la esclavitud al consumo, la neurosis depresiva y su reacción, la dependencia a diversos vicios, desde la narcosis hasta la perversión del sexo, la competencia despiadada, motivada por oscuros sentimientos de codicia y ambición de poder, etc. La lista es interminable, pero todos los cargos omiten, deliberadamente, lo esencial, haciendo hincapié en males externos al alma del hombre, originados en imperfecciones de la sociedad. Como complemento de esta falacia, se argumenta que la solución, el remedio para todos los males, es el perfeccionamiento de la sociedad, su evolución hacia formas de organización más justas, más humanas, etc. La omisión radica en que el mal, el único mal, no es externo al hombre, no proviene del mundo, sino que radica en su interior, en la estructura de una mente condicionada por la preeminencia de las premisas culturales que sustentan el raciocinio y que la deforman su visión de la realidad. La sociedad actual, por otra parte, ha logrado judaizar de tal modo al hombre corriente que le ha transformado, milagro que no puede ni soñar la biología genética, a su vez en un miserable judío, ávido de lucro, contento de aplicar el interés compuesto y feliz de habitar un mundo que glorifica la usura. Ni qué decir que esta sociedad, con sus millones de judíos biológicos y psicológicos, es para la sabiduría hiperbórea solo una mala pesadilla, la cual será definitivamente barrida al fin del Kali Yuga por el Bildesher. Hemos puesto de manifiesto el hecho de que una ley de la naturaleza se origina en ciertas relaciones que el juicio racional establece entre aspectos significativos de los fenómenos. Nuestro propósito es dejar en claro que, aunque dichos aspectos pertenecen verdaderamente al fenómeno, la relación que dio lugar a la ley eminente ha sido creada por la razón y de ningún modo puede atribuirse al fenómeno mismo. La razón, apoyada en premisas culturales preeminentes, utiliza al mundo como modelo proyectivo o de representación, de modo tal que un fenómeno cualquiera exprese correspondencia con una concepción intelectual equivalente. De este modo, el hombre se sirve de conceptos racionales del fenómeno que guardan una débil vinculación con el fenómeno en sí, con su verdad. Al efectuar razonamientos y análisis sobre la base de tales conceptos, se suma el error y el resultado no puede ser otro que la paulatina inmersión en la irrealidad y la confusión. Este efecto es buscado por el enemigo, lo hemos dicho. Veremos luego cuál es el modo de evitarlo que enseña la sabiduría hiperbórea. Al mencionar anteriormente el principio hermético, dijimos que todas las leyes del macrocosmos se reflejaban en leyes equivalentes del microcosmos. Pero las leyes de la naturaleza del macrocosmos no son sino representaciones de un modelo matemático originado en la mente humana, es decir, en el microcosmos, según hemos analizado. En el proceso que da lugar a la idea científica de un fenómeno concurren elementos de dos fuentes principales: los principios matemáticos y las premisas culturales preeminentes. Los principios matemáticos son arquetípicos, provienen de estructuras psicobiológicas hereditarias. Cuando aprendemos matemáticas
Por ejemplo, solo actualizamos conscientemente un número finito de sistemas formales que pertenecen al ámbito de la cultura. Pero los principios matemáticos no son en verdad aprendidos, sino descubiertos, pues constituyen matrices básicas de la estructura del cerebro. Las premisas culturales preeminentes surgen de la totalidad de los elementos culturales, aprendidos a lo largo de la vida, que obran como contenido consciente o inconsciente de las memorias y registros, y a los cuales acude la razón para formular los juicios. Por razón, entendemos aquí a un operador que relaciona distintos elementos de acuerdo a una cierta lógica. El operador es hereditario. La lógica, es decir, el modo convenido de operar, es cultural. Depende de reglas y principios sociales, éticos, morales, etc., y se halla muy ligada a la estructura lingüística propia, al idioma natal. La distinción que hemos hecho entre principios matemáticos y premisas culturales preeminentes como dos fuentes principales que intervienen en el acto mental de formular una ley de la naturaleza, nos va a permitir exponer una de las tácticas más efectivas que emplea el demiurgo para mantener a los virias en la confusión y la manera que los siddhas tratan de contrarrestarla, induciendo carismáticamente a estos a descubrir y aplicar la ley del cerco. Por eso hemos insistido tanto en el análisis, porque nos hallamos ante uno de los principios más importantes de la sabiduría hiperbórea y, también, uno de los secretos mejor guardados por el enemigo. Cuando se conoce el principio que dice, para la sinarquía, la cultura es un arma estratégica, suele pensarse que el mismo se refiere a la cultura como algo externo, propio de la conducta del hombre en la sociedad y de la influencia que ésta ejerce sobre él. Este error proviene de una incorrecta comprensión de la sinarquía, a la cual se supone sea una mera organización política, y del papel que ella juega en el plan del demiurgo terrestre Jehová Satanás. La verdad es que el Virya procura orientarse hacia el origen y no lo consigue por el estado de confusión en que se halla. A mantenerlo en ese estado contribuye la cultura como arma estratégica enemiga. Pero si este ataque proviniera solamente de lo exterior, es decir, de la sociedad, bastaría con alejarse de ella, con hacerse ermitaño, para neutralizar sus efectos. Sin embargo, está suficientemente comprobado que la soledad no basta para evitar la confusión y que, por el contrario, ésta suele aumentar en el retiro más hermético, siendo muy probable que por ese camino se pierda la razón, mucho antes de encontrar el origen. Son los elementos culturales interiores los que confunden, desvían y acompañan al Virya en todo momento. Es por eso que el yo consciente debe liberarse previamente del obstáculo que imponen los elementos culturales si pretende salvar la distancia que los separa del Vril. Un yo despojado de toda moral, de todo dogma, indiferente a los engaños del mundo, pero abierto a la memoria de sangre, podrá marchar gallardamente hacia el origen y no habrá fuerza en el universo capaz de detenerlo.